Lucas 17, 26 al 29. Si alguno está tomando apunte, este compartir tiene por título La espiritualidad del varón en la vida cotidiana. La espiritualidad del varón en la vida cotidiana. O también podríamos titularlo Cómo ser creyentes o varones espirituales mientras llevamos a cabo nuestra vida cotidiana. Dice Lucas 17, 26, en el nombre del Señor, está hablando el Señor Jesucristo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No sé si a usted le llama la atención, pero cuando se predica acerca de los días de Noé no se mencionan estas cosas, ¿no?, en las predicaciones. Sin embargo, el Señor describió los días de Noé en términos de cómo ellos llevaban o vivían la vida cotidiana, que consiste en comer, beber, casarse y dar a los hijos en casamiento. Son cosas legítimas de la vida cotidiana y sin embargo dice que esa generación fue destruida por un diluvio. Luego en el 28 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Como si esas cosas en sí mismas fueran pecaminosas. Y no lo son. Podrían serlo, pero no lo son en sí mismas. Y otra vez viene un juicio por practicar estas cosas. Así que llama la atención. El hermano David Wilkerson tiene una predicación, un sermón, que lo tituló, usando esta escritura, cosas buenas por las cuales muchos no irán al cielo. Pero él reconoce en el título del sermón que estas son cosas buenas, que son cosas legítimas, que pertenecen a la vida cotidiana de cualquier persona. Y sin embargo, por causa de ellas, algunos podrían no ir al cielo. Bien, ¿a qué vamos a llamar lo cotidiano? Aquí hemos tenido una clara presentación de cosas que pertenecen a la vida cotidiana, las que hemos leído en esta escritura. El diccionario dice que lo cotidiano es lo diario, lo habitual, lo frecuente. Las cosas que hacemos todos los días y que pertenecen al desarrollo de nuestra vida natural. Las escrituras mencionan varias de estas cosas habituales que hacemos, los varones, vamos a tratar de centrarnos siempre en los varones, actividades que pertenecen a esta vida cotidiana de los varones. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:33, no voy a comentar los textos, solo los quiero mencionar. 1 Corintios 7:33, Pablo dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Interesante expresión. No está diciendo que son mundanas. Podrían llegar a ser mundanas o carnales, pero para Pablo no está diciéndola aquí en ese sentido. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Y luego especifica, dice, de cómo agradar a su mujer. Y ya escuchamos a Marcelo que agradar a la mujer es un trabajo. Y es un trabajo difícil. Costaba decir amén. De cómo agradar a su mujer. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo y en forma más específica tiene que tener cuidado de cómo agradar a su mujer. Y Pablo en Colosenses 3:19 quizá
tocando un aspecto de cómo agradar a la mujer, dice, no sean ásperos con sus esposas. Así que la rudeza hay que entenderla bien porque no se aplica con la esposa, o por lo menos no en el sentido de ser ásperos. No sean ásperos con sus esposas. Y Pedro, 1 de Pedro 3:7, dice, vosotros maridos vivid con ellas sabiamente. ¿Y qué es vivir con la esposa sabiamente? Menos mal que lo aclaró él, dice, dando honor a la mujer. Esa es la manera sabia para vivir con las esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, y de pasadita dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, aspectos de la vida cotidiana de un varón, en este caso de un varón casado, cuidar de su esposa, en los términos que hemos leído. Otra actividad cotidiana de los varones que son casados y que son papás, Efesios 6:4, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es diario. Los que estamos casados y los que somos papás, es algo que diariamente estamos ocupados en estas cosas. No provoquen a ira a sus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí hay otro aspecto, el cuidado de la esposa, el cuidado de los hijos, como ya nos lo ha desarrollado Marcelo. Y también respecto al trabajo. Hay varias menciones respecto a esta actividad cotidiana de los varones. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:11 y 12, dice, a unos que andaban desordenadamente, no trabajando en nada, Pablo les manda y les exhorta que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 2 de Tesalonicenses 3:11 y 12. Efesios 4:28, quizás desarrollando esa parte de compartir, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, no solo para que suplas tus necesidades, sino para que tengas cómo ayudar al que está en necesidad. Y en Gálatas 6:9, desarrollando esa parte de compartir con el que padece necesidad, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y la escritura más clara, más completa es esta que leímos acá en Lucas, ¿no? Donde menciona una serie de actividades. Una lista es la más completa que hay. Entonces la pregunta es, ¿cómo ser varones espirituales en medio de nuestra vida cotidiana? No parece fácil, ¿no? ¿Cómo agradar al Señor mientras desarrollamos estas actividades tan domésticas? ¿Cómo mantenernos viendo al Señor? Uno de los cánticos que cantábamos recién dice, para que delante de Él permanezcamos, para que delante de Él vivamos en la luz de los que viven. ¿Cómo mantener esa conexión espiritual con el Señor? Si pareciera que estamos llevando a cabo en nuestra vida diaria cosas tan domésticas y cotidianas. Y esta situación se complejiza más todavía cuando a nosotros nos pena o nos permea todavía algo de la teología católica que separó lo espiritual de lo material, lo espiritual de lo secular, y se acuñó un término para decir que algunas cosas son seculares, son del mundo, como dijo Pablo, y otras son espirituales. Y eso se ha metido también en nuestro entendimiento, y yo creo que mucho del problema que tenemos para vivir la espiritualidad en la vida cotidiana se explica, la dificultad que tenemos por este tipo de teología.
Una teología que distingue entre lo espiritual y lo secular. ¿Qué es lo secular? Todo aquello que es mundano. Y se define en oposición a lo que es espiritual, santo o divino. Las personas seculares son aquellas que viven inmersas en el mundo. Tú te levantas muy de madrugada, te tienes que bañar, te tienes que vestir, tomas un desayuno, te alimentas y tienes que salir a trabajar, a realizar un oficio, a ejercer una profesión. Y pasas la mayor parte del día en ese ambiente y tienes que volver luego a tu casa, ¿no? Y todo lo que nos compartía Marcelo, me decía, hay que llegar espiritual a la casa, saber cómo agradar a la esposa, nutrirla, atenderla y hacer, etcétera, etcétera, luego dormir y al otro día. Las personas seculares son aquellas que viven inmersas en el mundo en oposición a quienes forman parte, por ejemplo, de una institución religiosa. El católico distingue entre el clero y los laicos. ¿Quiénes forman el clero? Los clérigos, gente que está consagrado a una vida religiosa y que está dedicado, por decirlo como decía Pablo del soltero, está dedicado solo a las cosas del Señor. Los primeros, los seculares, son laicos y los segundos son clérigos. Los primeros son seculares y los segundos son espirituales. Llevan una vida consagrada. ¿Cómo ser espirituales entonces? ¿Cómo ser varones que buscamos agradar al Señor si las actividades principales que la mayoría de ustedes realiza son principales en el sentido que acaparan casi todas las horas de nuestro diario vivir? ¿Cómo agradar al Señor si estas actividades principales de nuestra vida no son espirituales? Pues, según esa lógica, esa teología que separa lo material de lo espiritual, lo secular de lo espiritual. ¿Comer es espiritual? ¿Hacer el amor con la esposa es espiritual? ¿Ver televisión es espiritual? ¿Hacer deporte es espiritual? ¿Jugar con los hijos es espiritual? ¿Salir a cenar con la esposa es espiritual? ¿Se dan cuenta que las tenemos nosotros como separadas? Esas son cosas como naturales, esas son como cosas mundanas. ¿Qué es lo espiritual? Orar, cantar al Señor, congregar como estamos aquí hoy día. Esta es una actividad espiritual. Leer las Escrituras son disciplinas espirituales, pero esas otras cosas no. Hay una teología que nos permeó y entre nosotros, lo queramos o no, consciente o inconscientemente, todavía nos persigue eso. Tenemos que revisar si será así o no, si será verdad o no. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo aclarar un correcto entendimiento sobre las cosas de la vida cotidiana? Ya vimos una escritura del propio Señor que dijo, por estar gente dedicada a comer, beber, plantar, comprar, edificar, fuego del cielo los destruyó. Entonces pareciera que el propio Señor está diciendo esas son cosas mundanas en el sentido negativo, ¿no? Como un juicio, como decir carnales. Y por lo tanto, si vives en ella, claro, entonces todos queremos evadir eso o queremos arrancar de esas cosas para dedicarnos a una vida consagrada. Pero aquí no tenemos convento, acá no tenemos ese tipo de institución religiosa que nos permitiera ser monjas o curas dedicados al 100% a esas cosas que se juzgan, esas como espirituales, las otras no. Entonces, hermanos, les invito a contemplar al Señor Jesucristo en esta tarde o en esta mañana
Porque el Señor, por si no han tomado conciencia, el Señor fue varón. Fue un varón. Y Hechos capítulo 2, versículo 22 dice que fue un varón aprobado por Dios. Así que tenemos que aprender del Señor, tenemos que mirar a Cristo, tenemos que aprender de nuestro Señor, porque Él fue un varón y no solo fue varón, sino que Él vivió en este mundo al igual que nosotros. Y el Señor estudió, trabajó, tuvo responsabilidades familiares y domésticas. El Señor también comió, bebió, se vistió, viajó, etcétera, etcétera. El Señor estuvo en nuestros zapatos. Y Él fue completamente espiritual en el sentido más pleno de la palabra. Gloria a Dios, que podemos mirar al Señor y ver allí un varón que estuvo en nuestras mismas circunstancias, que estuvo en nuestras mismas vicisitudes, y Él fue un hombre de pe a pa espiritual, de principio a fin. Así que les invito a que miremos al Señor y aprendamos de Él. Ahora, lo primero que quiero aclarar, sí, antes de mirar al Señor, es que lo que vemos en el Señor Jesucristo, en su vida terrenal, no es simplemente una vida humana desarrollándose. El Señor Jesús manifestó aquí en la tierra la vida eterna. Otra clase de vida, no la vida humana, la vida eterna. Y la vida eterna es la vida de Dios. Como dice 1 de Juan, versículo 2, la vida fue manifestada. La vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó. Así que lo que tenemos que ver en Jesús no es simplemente el despliegue de la vida humana, sino la vida de Dios manifestada aquí en la tierra en modo humano. No sé si me puedo explicar con ese término. Es decir, en Cristo vemos cómo se comporta la vida divina cuando está enfrentada a las mismas circunstancias nuestras. Ya sabemos cómo nos comportamos nosotros en determinadas circunstancias. Pero lo que vemos en Cristo Jesús era la vida de Dios manifestada aquí en la tierra, reaccionando y viviendo y comportándose de una manera completamente nueva, sobrenatural, celestial, extraordinaria, maravillosa. Porque Él era la vida eterna manifestándose en las circunstancias de la vida humana. Por supuesto, fue verdaderamente hombre. Pero la vida de Dios estaba en Él manifestando. Digo esto, hermanos, porque hay cosas que Jesús manifestó que para nosotros son completamente imposibles. Yo voy a mencionar solo una de ellas. Y que sería incluso inútil tratar de imitarlas. No tenemos ni una posibilidad de competir con Cristo. Y una de esas características que vemos en Jesús, de cómo Él manifestó, que Él manifestó durante su vida terrenal, fue esta, que es la que quiero ahora compartir con ustedes. En la persona de Jesucristo vemos a un varón que vivió su vida de manera absoluta, la vivió para otro. O sea, en Jesús no vemos a alguien viviendo la vida para sí mismo, sino viviéndola de manera entera y completamente para otro. ¿Quién fue ese otro? Su Padre. Él vivió toda su vida terrenal en función exclusiva de su Padre. No necesito demostrar eso porque es lo que todos sabemos al leer los Evangelios. Ahora, eso para nosotros es imposible.
Nosotros, claro, aspectos de nuestra vida en algún grado, nosotros nos damos por otros, pero mucha de nuestra vida es en función de nosotros mismos. Estamos llenos de deseos, estamos llenos de sueños, de anhelos, tenemos planes y mucha de nuestra vida consiste en alcanzar esos anhelos, esos planes. Pero en Jesús no vemos a alguien, a un ser humano viviendo para sí mismo, a menos que Jesús haya hecho de los planes de Dios sus planes. Pero sabemos que Jesús vivió completamente para su Padre. Hay dos expresiones que quiero rescatar en Romanos 15:3 para que apreciemos la vida de nuestro Señor. Romanos 15:3. Que estas cosas a nosotros nos conmueven de nuestro precioso Señor. Como dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Se puede imaginar vivir la vida así? Que nuestra vida terrenal consistiera en nunca agradarnos a nosotros mismos. ¿A quién agradó Jesús? Si ni aún Él se agradó a sí mismo. ¿A quién agradó? ¿En qué estaba ocupada su vida? ¿A qué se dedicaba las 24 horas del día? A agradar al Padre. Tremenda declaración. Y Hebreos, capítulo 10. Esta para mí es otra escritura más impactante todavía. Dice en el 10:5, Hebreos 10:5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. Me gusta esa primera expresión porque dice que estas palabras las dijo Jesús al Padre entrando en el mundo. O sea, estamos hablando de cuando se hizo hombre y cuando tuvo que enfrentar la vida humana acá, la vida en la tierra, cuando la tuvo que enfrentar, Él hizo un acuerdo con el Padre, hizo una declaración de consagración a su Padre. Por lo cual, entrando en el mundo, le dice Jesús a su papá. ¿Qué le dice? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Se pueden imaginar, hermanos, que la vida de Jesús ya estaba totalmente programada por el Padre en el Antiguo Testamento? Todo lo que Jesús tenía que vivir, hacer, decir, ya estaba programada por la agenda del Padre. Y Él, entrando en el mundo, le dice al Padre, toma una decisión. Esta es una vida consagrada. Padre, he aquí, vengo a hacer tu voluntad, que se cumpla en mí todo tu programa, todo lo que está escrito de mí en el rollo del libro. Y ustedes saben que eso incluía la muerte por nosotros. La ofrenda de su vida, que no es solo en la cruz. Estamos viendo que toda su vida, toda su vida viviendo entera y completamente en función, de manera absoluta, en función de su Padre. Bendito sea el Señor. Allí está el varón aprobado por Dios delante de nosotros para que le contemplemos, para que le adoremos. Pero nosotros no somos como Él, no tenemos ni una posibilidad de vivir la vida de esa manera. Para nosotros es imposible.
ni siquiera intentando imitarle. Pero la buena noticia es que ese Cristo mora ahora en nosotros. Que ese mismo Jesús que vivió como vivió su vida terrenal por medio del Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Gloria a Dios por eso. Y en la medida que ese Cristo vaya formándose en nosotros, en la medida que ese Cristo viva su vida en nosotros, como dice Pablo, ya no vivo yo. Yo tengo que hacerme a un lado y tengo que dejar que Cristo viva en mí y se exprese a través de mí. En la medida que crecemos en ese conocimiento, en esa experiencia bendita y gloriosa, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Poco a poco esa misma vida va a hacer que nosotros tendamos a vivir exclusivamente para otro. Y así como el Padre vivió exclusivamente su vida para Cristo, para el Padre, así también nosotros, por obra y gracia de Cristo mismo, en nosotros, empezaremos a vivir. ¿Para quién nosotros? Nosotros empezaremos a vivir para Cristo. Así como el Hijo vivió para el Padre, nosotros comenzaremos a vivir para Cristo. No sé qué tan absoluta llegará a ser esta nuestra experiencia, pero por lo menos podremos acercarnos a esa gloriosa experiencia. Jesús comía para la gloria de Dios. Se vestía para agradar a su Padre. Pero la razón de fondo, y aquí está el secreto, si queremos llegar a ser creyentes espirituales en nuestra vida cotidiana, es que tenemos que vivir para Cristo. Ese es el punto de partida. Sin este fundamento no va a haber nada más. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que definir claramente en nuestro corazón esto. Hermano querido, ¿para quién vives? ¿A quién perteneces? ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Acaso Él no nos compró con su aprecio de sangre y que le pertenecemos a Él y que somos de Él? Las cosas espirituales, las cosas de la vida no se separan en seculares y espirituales. En el nombre del Señor corrijamos ese error. No es que aquí vamos a presentar una lista de cosas espirituales y acá hasta otras son cosas seculares. Eso no corresponde. La pregunta de fondo es: ¿para quién vives? Si vives para Cristo, todo lo que haces será espiritual. Y si no vives para Cristo, todo será mundano y carnal. Así que esta separación entre lo natural y lo espiritual, lo de este mundo y lo religioso, no sé cómo calificarlo, es un error. Es algo que nos va a dañar y que no nos va a permitir ser creyentes espirituales en nuestra vida cotidiana. Entonces, hacer deporte es espiritual y puede ser carnal. Puede ser algo sagrado, pero puede ser algo mundano. ¿Depende de qué? Dependiendo de para quién vives. No existen aspectos de nuestra vida que son para nuestra gloria, o aspectos de nuestra vida que son para darnos un gustito. Nos ha hecho mucho daño esta lógica de que estudiar, trabajar, comer, vestirse, comprar, hacer deporte, hacer el amor con la esposa, ver televisión, son cosas mundanas, no espirituales. Repito, pueden serlo, pueden ser mundanas y carnales, dependiendo de para quién vives. Las cosas de la vida no se separan en cosas mundanas y cosas espirituales.
en cosas profanas y cosas mundanas o espirituales. Son mundanas o espirituales dependiendo de para quién vives. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 5. Versículos 14 y 15. Les decía recién que este Cristo que mora ahora en nosotros, en la medida que Él vaya siendo formado en nosotros, va a hacer que nuestra vida terrenal, nuestra vida aquí en la tierra, empiece a tender poco a poco a vivir exclusivamente para otro. Y ese otro es Cristo. Por supuesto, en la medida que empezamos a vivir para Cristo, empezaremos también a vivir por los demás o para los demás. Y todo egoísmo irá desapareciendo. Dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Sinónimo de esa palabra, constreñir. Otra versión dice, nos obliga. El amor de Cristo nos impele, no nos va a dejar estar quietos, no nos va a dejar estar pasivos. El amor de Cristo nos va a mover, nos va a impulsar. Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, que no quepa duda, por lo tanto todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, léalo conmigo, ya no vivan para sí. Qué tremendo, ¿eh? Está bien definido dónde tiene que ir nuestro crecimiento espiritual. Este es el camino para llegar a ser personas espirituales. Ya no viven para sí. Y si uno no vive para uno mismo, ¿para quién tiene que vivir? ¿Para quién voy a vivir ahora si ya no tengo que vivir para mí mismo? ¿Para quién tenemos que vivir? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. En esta tarde necesitamos volver a consagrarnos, hermano, al Señor. Somos del Señor. Vivimos para el Señor. No vivimos para nosotros mismos. Ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si vives para ti mismo, todo en tu vida será carnal y mundano. ¿Dicen amén a eso o no? ¿O es muy fuerte? Si vives para ti mismo, todo será carnal y mundano. Si vives para Cristo, todo lo que hagas será espiritual. Esta es una hermosa clave. Repito, no se trata de guardar una lista de cosas, sino primero el corazón, el sentido de tu vida. ¿Para quién vives? Entonces, si vives para Cristo, cuando te preguntan ¿para quién trabajas? La respuesta es, yo trabajo para quién vivo. Y si te casas, ¿para qué te casas? Yo me caso para quien vivo. Y eso hace espiritual todo lo que hagamos. En Filipenses 2, 19 al 21, si me acompañan a leer, Filipenses 2, 19 al 21, dice Pablo escribiéndole a los filipenses, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dice, espero en estos días, rapidito, enviarles a Timoteo para saber cómo están.
Y mire lo que dice ahora, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. ¿Por qué quiere mandar a Timoteo y por qué está pronto a mandarlo? Porque es al único que en este momento en la vida de Pablo cuenta con alguien que tan sinceramente, que está de tan buen ánimo, interesado por los filipenses, que está dispuesto a viajar, a ir y a estar con los hermanos. ¿Y por qué solo a Timoteo? Dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio. Y Pablo está hablando de sus compañeros. Está hablando de los hermanos con los cuales servía y trabajaba. Pero solo puede dar testimonio de Timoteo. Dice, porque todos los demás buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Tú buscas lo tuyo propio o lo de Cristo Jesús? Necesitamos dedicar nuestra vida una vez más al Señor. ¿Dónde están los que le podemos decir al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí? O al Señor le diríamos, no, porque estoy ocupado en muchas cosas. Tengo planes para mi vida. Tengo sueños por los cuales estoy luchando para alcanzarlos. Debemos estar dispuestos cada día a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Saben ustedes, hermanos, que no tenemos expresión nuestra, expresión de iglesia, en Arica, en Antofagasta, en Copiapó? No tenemos ninguna expresión de iglesia nuestra. Y alguien podría decir, dice, bueno, pero la iglesia está. Yo tengo este entendimiento, hermano, mientras quede una persona que todavía no conoce al Señor, tenemos el deber de ir allá y cooperar con la iglesia local que ya existe y estar allí para evangelizar y ganar hasta el último que quedara, pero por supuesto quedan más que uno, ¿no es cierto? Quedan miles en cada ciudad. ¿Deberíamos tener iglesia en Arica? ¿En Antofagasta? ¿En Copiapó? ¿Estamos demasiado ocupados? Claro que estamos ocupados, estamos ocupadísimos. Pero ¿para quién vivimos? Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Vuelvo a reiterar, ¿para quién vives, hermano? ¿Para ti mismo o para Cristo? ¿De quién eres? ¿Acaso no somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo? ¿Acaso Él no nos compró y le pertenecemos? Mire Romanos 14, como lo dice, me gusta mucho esta escritura. Y me gusta lo positivo que es Pablo aquí en esta escritura. Romanos 14, 6 al 8. Dice, el que hace caso del día. ¿A qué se refiere esa expresión, el que hace caso del día? El que dice, hay que guardar el sábado. O otro que dice, hay que guardar el domingo. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Así que Pablo dice, no se peleen por cuál día hay que guardar.
Si usted, por lo menos en las redes sociales que me aparecen a mí en el celular, se descueran por estas cosas, se satanizan y se condenan. Y Pablo lo resuelve no diciendo cuál es el día que hay que guardar, no lo resuelve así, sino él dice, hermano, respétense, porque el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y frente a eso, ¿qué le va a decir? ¿Que está mal? Y luego sigue. Y el que no hace caso del día, ¿hay algunos que tienen esta postura, que no hacen caso del día? Que dicen que los días son del Señor de lunes a domingo. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, y aquí en este contexto el que come se refiere al que come no la comida kosher de los judíos, sino que come cerdo, come conejo. No sé si poner ahí, pero lo voy a poner, pero con paréntesis nomás, prietas, mariscos, come de todo echándose al bolsillo la Torá, echándose al bolsillo el Levítico. El que come, dice, no lo molesten porque para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, el que dice que los cristianos no deben comer prietas, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Entonces mire ahora, el 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ahí está la razón, el por qué. Es decir, si yo vivo para el Señor, incluso moriré para Él, entonces, si como para Él. Y si no como para Él. Y si guardo un día, lo guardo para Él. Y si no guardo ningún día, lo hago para Él. Porque yo no vivo para mí mismo. Entonces, lo encuentro muy positivo a Pablo porque él da por hecho que los que comían en la iglesia en Roma lo hacían para el Señor. Yo lo habría puesto de otra manera. Yo habría dicho, si comes para el Señor está bien, pues entonces va a estar bien. Y si no comes y es para el Señor, entonces va a estar bien que no comas. Dando la posibilidad de que alguno coma para sí mismo. No buscando agradar al Señor. Pero qué lindo el versículo 6, que además responde a una serie de cosas, ¿no? Para el tiempo de hoy. Dice el 8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vives para el Señor, todo es espiritual. Porque entonces todo lo que hagas lo estarás haciendo para el Señor. Qué hermoso. Entonces, esta es la forma de ser espiritual en toda nuestra vida cotidiana. Si vives para el Señor regulará por su Espíritu tu vida de tal manera que todo lo que hagas sea espiritual. Y ver televisión será espiritual. Y tomarte una copita de vino será espiritual. Y hacer deporte será espiritual. E ir de vacaciones será espiritual. Y salir con tu esposa será espiritual. Y hacer el amor con tu esposa será espiritual. Porque vives para Cristo. Porque vives para agradar al Señor. Para mí esto es lo fundamental. Para que podamos ser creyentes espirituales
en nuestra vida cotidiana, a la hora de comprar, a la hora de comer, a la hora de beber. Y un último versículo, 1 Corintios 10, 31, que también me gusta porque tiene una cláusula ahí en el texto que nos permite que lo apliquemos a todas las cosas cotidianas. 1 Corintios 10, 31. ¿Cómo dice? Si pues, está concluyendo él, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Esa es la cláusula que quería resaltar, porque menciona dos cosas específicas, comer y beber, pero también dice, o cualquier otra cosa. Así que ahí metamos en esa cláusula, en cualquier otra cosa metamos todo lo demás que hacemos. La literatura que lees, todo lo demás metámoslo ahí. ¿Qué dice? ¿Cuál es lo que nos tiene que gobernar y cuál es el norte que nos tiene que conducir a hacerlo todo para la gloria de Dios? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Yo creo que ese criterio, hermano, nos va a direccionar tan bien, tan correctamente. Si algo no puede ser hecho para la gloria de Dios, entonces no puede ser hecho. No puede ser hecho. Porque tú no vives para ti mismo. Tú vives para el Señor, vives para la gloria de Dios. Y si algo puede ser hecho, si algo que vas a hacer es para la gloria de Dios, entonces está bien, es espiritual. Aunque el hermano de al lado te juzgue, porque él no puede conocer tu corazón. Bueno, ahí vendrá otro principio de Pablo, cuidado de no ser tropiezo. Y eso también lo tenemos que... Pero también dice, si tienes fe, tenla para contigo. Bienaventurado el que no se condena en lo que hace. Entonces aquí no hay como un criterio objetivo. Porque si no vamos a caer en esto de esta teología católica romana que nos hace distinguir entre cosas buenas y malas, cosas espirituales y cosas mundanas, que no nos ayuda para nada, para nada. Nosotros estamos tan permeados, y con esto termino, estamos tan permeados por esta cultura todavía, que entre nosotros, estoy hablando en nuestro contexto, yo diría que todavía hay dos temas tabú que tienen la explicación en esta teología católica romana. ¿Cuáles son los dos temas que yo considero entre nosotros que son todavía tabú? Hablar del dinero y hablar de sexualidad. Y resulta que para el tema de varones, estos serían los grandes temas que tenemos que tratar entre nosotros. Dinero y sexualidad. Y resulta que nadie quiere hablar de esto. Porque está la idea de que, oiga, hermano, va a usar el púlpito santo, sagrado, para hablar de estas inmundicias. Y el dinero, vamos a hablar del dinero y nos van a acusar de teología de la prosperidad. Y nos van a acusar de que, como todos los pastores, queremos quitarle la plata a las ovejas tontas y hacernos ricos. Qué bueno que no hay ninguno rico, todos somos piojentos. No tendrían cómo acusarnos. Que el Señor nos permita crecer y madurar en estas cosas, hermanos, y que nuestra vida sea una vida plena para el Señor, para el Señor. Necesitamos mucho madurar y que la gracia del Señor nos permita ver a Cristo en todo lo que hacemos. Hay otra escritura que dice, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Ese criterio es suficiente para regular nuestra vida, para que tú disiernas si es carnal o espiritual lo que haces. Pero todo es espiritual para un hijo de Dios que vive para Cristo. Llévense ese rema. Todo es espiritual para un hijo de Dios que vive para Cristo. La vida de Cristo es suficientemente capaz de regular todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Amén.